día nos toca la prédica en relación a Marcos 14, del versículo 66 a 72. Seguimos con nuestra serie de sermones del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Y hoy día nos toca, ¿cierto?, estudiar y escuchar la palabra de que nos quiere entregar Dios. La semana pasada ya estudiamos, ¿cierto?, cuando Cristo está en el Sanedrí. Y hoy día vamos a ver cómo Pedro niega a Cristo. Pedro niega a Jesús. Así que lo invito a abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 66 al 72. Dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él y le dijo: tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pero él negó diciendo: no lo conozco ni sé lo que dices. Y salió afuera a la entrada y el gallo cantó. Cuando la criada lo vio, comenzó otra vez a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Poco después los que estaban allí decían otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablan. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Como título de este sermón: gracia sobreabundante en momentos de aflicción. Recordemos lo que escuchamos la semana pasada, donde Jesús, ¿cierto?, se encontraba en el Getsemaní con todos sus discípulos, donde estaba en una oración, donde él estaba de alguna manera preveyendo lo que vendría, lo que iba a acontecer adelante, con extrema angustia. Donde incluso fue tanto el nivel de esta angustia que le solicitó al Padre si esta copa que tendría que tomar pudiese pasar, ¿cierto?, a otro. Pero también recordemos que al mismo tiempo estaba dispuesto a someterse a la voluntad del Padre. Pero en este momento se nos mostró un Cristo en su humanidad, el temor y dolor que él sabía y preveía que iba a experimentar en la cruz. Ahora, en la lectura que acabamos de realizar, vamos a ver como una especie de paréntesis, una pausa del proceso y juicio y crucifixión de Cristo. Viene a atravesar lo que podríamos decir que fue una especie como de juicio religioso, para luego adentrarse en lo que vendría siendo lo que fue un juicio más legal. Y se nos va a presentar un gran contraste entre lo que fue esta valiente declaración que Cristo hizo, ¿cierto?, al Sanedrí, presentándose como tal, diciendo: yo soy. Y recordemos rápidamente lo que dice Éxodo 3:14. Dice: Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y también añadió: a los hijos de Israel tú les dirás: yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy Jehová, Yahvé, soy el que soy. Eso le dijo Jesús al Sanedrín. Y miren cómo lo dice de una forma tal que no se abre ni siquiera un espacio, una coyuntura para dejar espacio a dudas, y demuestra, por supuesto, un tremendo acto de valentía. Cristo sabía lo que iba a pasar si él afirmaba esta verdad, de que él era. Versus, vemos ahora el contraste de la cobarde y reiterada negación de Pedro, quien era el líder de los apóstoles. Yo creo que todos los que están aquí presentes y los que nos están escuchando, y por lo menos voy a hablar por mí, que yo sí, nos hemos encontrado en una situación tal que en un momento donde no hemos visto la disyuntiva o en la problemática de cómo vamos a hablar de Jesús. Esto independientemente de la edad que uno pueda tener, la madurez que uno posea, ¿cierto?, e incluso el contexto, porque de repente sentimos que el contexto no nos acompaña. Y esto a veces nos produce un grado de dificultad que nos inhibe de hablar de Jesús. Generalmente esto se debe mayoritariamente a nuestro temor, podríamos decir vergüenza, al rechazo que vamos a recibir de la persona que va a escuchar lo que estamos dispuestos a decirles.
Y esta persona, la mayoría de las veces, no sé si les pasa, suele ser alguien extremadamente cercano a nosotros. La mayoría de las veces lo es. ¿Y por qué ocurre esto que nos da esta vergüenza? Y cuando preparé este texto no pude dejar de pensar todas las veces que yo guardé voluntariamente silencio frente a una situación en donde claramente era el momento para predicar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces he decidido por voluntad propia guardar silencio en vez de confrontar a alguien con la palabra del Señor, con la verdad de Dios? Y esto es algo que ahora vemos muy claramente en Pedro, aquel hombre, varón, cierto, apóstol, que siguió a Cristo, aquel que no solamente estuvo con Cristo, sino que vio los milagros y personalmente experimentó las bendiciones que Jesús tenía para él. Vemos ahora cómo en un acto de cobardía niega a Jesús en el momento donde tal vez era justamente el momento más importante para reconocerlo como tal, como yo soy, como el Cristo. Ahora, nos vamos a poner en un pedestal, en una situación tal que diremos que Pedro es el peor de todos por negar a su Salvador. Diremos que su figura como apóstol ahora carece de justificación, que ya no podríamos llamarlo como tal. Podríamos decir que después de este episodio, Pedro no es tal vez como nosotros y que no es capaz de salvarse por sí mismo y que necesita desesperadamente de este Salvador que venga, y no solamente que venga, sino que muera por nuestros pecados, porque nosotros también hemos negado a Cristo. ¿Y lo negamos a través de qué? De nuestro pecado. Cada vez que pecamos, ya sea involuntariamente, con conocimiento o no, nosotros estamos negando de Cristo. Y dijimos que Pedro vio y experimentó los milagros del Señor. ¿Acaso ustedes no? Los que estamos aquí, ¿no hemos experimentado las bendiciones y milagros de Dios? ¿No se levantaron hoy día? Y había, por ejemplo, pan en la mesa, desayuno. ¿No tienen salud? ¿No ven los que tienen hijos la felicidad que irradia de ellos? ¿Tranquilidad en su camino tal vez aquí a la iglesia? Esas son bendiciones que Dios nos entrega todos los días. Son milagros, pero que por causa de nuestra miopía humana, podríamos decir de alguna manera, producto claramente del pecado, no somos capaces de comprender, y no solamente eso, no lo agradecemos, lo damos por hecho, parte de nuestro cierto día a día. No tenemos ninguna excusa nosotros para no hablar de Cristo y por supuesto menos negarlo. No somos mejores que Pedro, pero sí veo mucho de su actitud en los actos que yo realizo día a día. La Biblia no es un libro, ¿cierto?, que busca esconder los pecados de los hombres. No me imagino a Pedro pidiéndole a Marco que por favor omitiera esta parte que había ocurrido con él, cuando Marco empieza a registrar esto, ¿cierto?, o que iba a registrarlo. Sino que me imagino que incluso le pudo haber él contado con detalle de lo que había acontecido, para que también quedara registrado este enorme fracaso y derrota, para que pudiésemos ver cómo a través de Cristo somos perdonados y utilizados para su gloria y somos declarados vencedores. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Y con eso quiero entrar a lo que va a ser nuestro primer punto del texto, que es la miseria humana. Y lo vemos reflejado en los primeros 2 versículos, no los 22 de ahí, sino 66 y 68. Recordemos primero quién era Pedro. Es importante poner, ¿cierto?, un contexto de quién era Pedro. Y no era simplemente un amigo más o era una persona más dentro del círculo cercano de Jesús. No. Pedro era uno de los más cercanos y el líder dentro de los apóstoles. Tenía un grado de importancia Pedro. Era el portavoz de los apóstoles. Muchas veces los apóstoles se acercaban a Pedro para que él fuese a hablar con Jesús. Y era el que tenía, por ende, un grado mayor de acercamiento con Jesús a la hora de realizar estas preguntas y dudas. Vimos de su temperamento, ¿cierto?, y del carácter que tenía en el sermón pasado, la semana pasada con el pastor Ruiz, donde fue el que tomó la espada para ir en defensa de Jesús cuando lo iban a tomar cautivo. Entonces podríamos decir que era un hombre que no se guardaba para sí mismo lo que pensaba.
una persona que explotaba y tenía un carácter que decía lo que pensaba, o sea, una persona que va por la vida diciendo lo que piensa. Y como tal uno podría pensar que con esa misma fuerza debiese haber sido o debería ser el primero que va a defender a Jesús, por el carácter, como nos moldean a Pedro en la Escritura. Pero nos encontramos en una situación en donde Pedro, que había ido al patio, probablemente por un sentido de lealtad hacia su maestro, él fue en busca de Jesús para saber qué es lo que le estaba pasando, y no pudiendo entrar al salón donde estaba ocurriendo este juicio religioso, decidió estar lo más cercano posible para estar al tanto de lo que iba a acontecer. Pero sí, se encontraba en un escenario hostil, en un escenario donde los seguidores de Cristo estaban comenzando ya con esta persecución hacia ellos y estaban siendo cuestionados entre la sociedad. Ya empezaban a ser un problema los seguidores de Jesús. Ya no eran un pequeño grupito que se juntaban, sino ya empezaban a ser una molestia. Y para la sociedad en su conjunto, para los líderes religiosos, para los líderes que gobernaban, era un tema. Entonces Pedro, al estar en el patio, ve que una criada del sumo sacerdote se acerca, y no solamente se acerca, sino que lo identifica. Pedro, que se encontraba alrededor de un fuego, y ella lo apunta y le dice: tú estabas con Jesús el Nazareno. Y acá al decir Nazareno no solamente una forma de identificar el lugar de donde proveían, porque Nazaret, ¿cierto?, es un lugar que está en la parte norte de Israel hoy día, sino que tenía una connotación despectiva decirle a alguien nazareno, porque era un lugar que era de mediana importancia en aquella época en Galilea, y no solamente eso, era una de las religiones más pobres y por ende menos educada. O sea, le dijo: tú estás con Jesús ese que no vale nada, que viene de un lugar pobre, tú eres una persona poco educada. O sea, fue despectivo y lo denostó. Por lo que la sirviente no solo apunta a Pedro como un seguidor de Cristo, sino que lo apunta como un seguidor de alguien que viene de uno de los sectores más marginados de la sociedad. O sea, Pedro, ya no solo bastaba que estaba con temor ahí, lo estaban empezando a denostar y mirar en menos. ¿No nos ocurre eso a veces a nosotros? Cuando nos apuntan con el dedo y nos dicen: tú el cristiano, o tú que crees en esas cosas raras, cosas falsas, cosas que se crearon hace 2000 años. Y eso lo hacen muchas veces con un afán y un ánimo de minimizarnos, de tratarnos de los retrógrados, los conservadores, ilusos e ingenuos, dentro de una sociedad que se jacta de ser avanzada, racional, en donde la tecnología es capaz de hacer grandes cosas, y todo aquello que el hombre a través de grandes ecuaciones y lógicas no es capaz de demostrar es simplemente incorrecto o simplemente basura. Y en ese momento, cuando les digan con ese dedo de juicio: tú el cristiano, tú el que viene ahí, no hay que minimizarse. Cuesta mucho, pero no hay que minimizarse. Porque el mundo los va a apuntar constantemente y los va a enjuiciar. Y no solo eso, puede que los tilden de ser de los grandes e incluso a veces los únicos responsables de por qué esta sociedad no avanza a algo mejor. Somos los que tiramos la sociedad para atrás, a veces nos dicen. Pero no decaigamos, seamos valientes en decir: sí, somos seguidores de Jesús de Nazaret. Pedro lo negó en una primera oportunidad. Le dijo: no lo conozco ni sé de quién hablas. Aquel que lo había seguido, aquel que había visto los milagros, no lo conocía, ni siquiera había escuchado su nombre. Y en un nuevo acto de cobardía regresó por donde mismo había caminado, había entrado al patio y cantó por primera vez el gallo. Y fíjense y notemos que Pedro en este momento no se percató de esta primera señal, porque cantó el gallo. Se ve como si fuera una parte como de la escritura. No se dice que Pedro escuchó al gallo o puso atención a él, no le dio importancia, pero ya estaba la primera señal de que estaba exactamente cumpliendo con lo que Jesús le había advertido y anunciado que iba a ocurrir. Y esto nos pasa todos los días a nosotros también. No que escuchemos al gallo cantar, por supuesto, pero la Biblia nos enseña claramente que el desobedecer la palabra de Dios, el darle la espalda a su mensaje y pecar contra él, va a traer grandes consecuencias negativas en nuestra vida. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta
Cuando estamos pecando, muchas veces es algo que tenemos ya de forma innata en nuestro ser. Es algo que está ahí, en nuestra piel. El pecado nos consume muchas veces y ha tomado total control de nuestra vida. Y no advertimos todas las señales que Dios nos envía para que volvamos a Él. Llega hasta el punto a veces que no hay vuelta atrás y no hay retorno. Y vemos como nuestra única alternativa, así como ya lo último que dejamos, volvemos a Dios, cuando ya se acabaron las instancias. ¿Por qué no hacemos esto antes de poner a Dios en primer lugar, ¿cierto? Y en vez de ponerlo al final nos evitamos un sinfín de problemas. Pero no solo eso, no estaríamos así haciendo lo correcto, no desea nuestro Padre Celestial, Creador de toda la creación, sino que constantemente los desobedecemos, no percatamos de la primera señal, que es cuando el gallo canta. Somos expertos, yo diría, la humanidad, y nosotros los cristianos como tales a veces, de no ver las señales que Dios nos envía cuando tomamos el camino incorrecto. Y eso indudablemente nos lleva a un camino de sufrimiento, dolor y angustia. Pero el mensaje eterno que Dios Padre nos da es: vuelve. Vuelve a mí. Porque es ahí donde está Él, donde vamos a encontrar la paz y la tranquilidad en la tormenta. A Pedro se le fue este gran detalle por su pecado. La primera señal del gallo, incluso cuando éste ya había sido advertido de este. O sea, Jesús le dijo: tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante por segunda vez. Pedro omitió esa parte completamente. El mismo Cristo le dijo, y cuando suena el primer gallo, canta el gallo por primera vez, no le pone atención. Entonces vemos aquí cómo la miseria humana, el pecado que se traduce en la miseria humana, nos nubla de ver las señales que Dios nos va a ir poniendo día a día. No cometamos ese mismo error. Dios ha puesto señales en su vida, en cada uno de ustedes, en cada uno de nuestra vida, para que no pequemos. Entonces no hay justificación para hacerlo. Pedro negó a Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo siempre en mente. Como segundo punto, después de ver lo que es la miseria humana, el pecado trae consigo remordimiento. No es gratis pecar, no hay que tomarlo a la ligera, causa dolor. En nuestra vida creemos lamentablemente que los pecados son parte de nuestra realidad, o que ya son parte de nuestro ser. Algo cotidiano, es normal, es común, todos lo hacen. Y no solo eso, lo adoptamos y aceptamos como tales, y tenemos nuestro conocimiento y percepción que estos deben estar presentes. Si no, sería como raro el día, si no cometemos pecado. Y no le damos nunca el peso e importancia que tienen esto para nuestra integridad. Y como pecado, van destruyendo nuestra alma y nos van alejando de tener una sana y una grata comunión con Dios. Esta sociedad en la cual nosotros somos partícipes, porque a veces hablamos de la sociedad como un ser extraño, seres entes distintos a nosotros. No, la sociedad en la cual nosotros somos partícipes y participamos todos los días, nos empuja de una forma muy atractiva y astuta a abrazar de tal forma los pecados que el mundo ofrece, que ya no nos damos cuenta ni distinguimos uno del otro. Y vivimos con ellos de una forma tal que erróneamente creemos que no nos afectan incluso, o peor aún, que podemos controlarlos. Nos creemos que podemos tener control sobre estos pecados por nuestra propia fuerza. Pedro ya había tenido la primera señal. El gallo había cantado por primera vez. Yo tengo 2 hijas. Y yo cuando empiezo a decir anuncios de advertencia o incluso amenazas, cuando soy más duro y más rígido, que como padre tengo la obligación de darles, ellas a veces hacen caso completamente omiso de lo que les estoy diciendo, o simplemente creen que ellas están en control de la situación. No hagas eso, te puedes hacer daño, eso está mal, se va a romper. Y la mayoría de las veces pasa eso. Los que somos padres muchas veces nos hemos encontrado en este escenario donde nuestros hijos son advertidos de no hacer algo porque como adultos creemos que
que de realizar aquello les puede producir algún tipo de daño también. No solamente que van a romper algo porque se va a romper, sino que se van a hacer daño a sí mismos. Y los niños, como Pedro, no sopesan esta advertencia y al cabo de un tiempo las olvidan o las omiten hasta que llega un punto en donde es demasiado tarde para revertir la situación. El daño está hecho. Pedro debe encontrarse en una situación de profunda dificultad. No es fácil el momento que está viviendo Pedro en este momento. En donde el conocimiento de reconocerse, él sabe que si se reconoce como seguidor de Cristo va a traer sobre él muerte. Pedro sabe que eso va a pasar. Está en conocimiento. Acá no es que lo van a vergüenza o temor, no. Él sabe que admitir que es seguidor de Cristo va a traer consigo muerte. Y acá vemos que en el versículo 69 a 71, cuando la criada lo vio, comenzó otra vez a decir a los que están allí: este es uno de ellos. O sea, nuevamente, insiste. Pedro tiene una segunda oportunidad. Pero él negó otra vez. La señora insistente, la criada, este es uno de ellos. Y esos somos nosotros, los seguidores de Jesús. Cuando dice esto es uno de ellos, esos somos nosotros. Y esta situación donde con ese dedo que apunta con ese juicio, si no nos ha tocado experimentarlo, puedo decirles que muy probablemente les tocará alguna vez en donde el juicio del mundo se le apuntará y los va a recriminar por ser seguidores de Cristo. Esto puede sonar no muy esperanzadora. A nadie le gusta que lo apunten con el dedo y lo enjuicien y no lo critiquen, y menos por lo que uno piensa o cree. Pero es lo que la Biblia nos enseña. Que vamos a ser perseguidos los seguidores de Jesús. Pero el pecado del hombre es tan grande, es tan inmerso en nuestro ser, que nos nubla y nos hace olvidar también la otra parte, las promesas que la Biblia nos enseña. Es tan enseguecedor el pecado que el mismo Pedro, apóstol, que fue testigo en primera fila del Sermón del Monte, que estuvo ahí presente, se le olvidó lo que dijo Cristo en Mateo 5:10, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pedro estuvo presente en ese momento cuando Cristo dijo estas palabras. Pedro estuvo con Jesús cuando preparó el sermón también. Pedro estuvo ahí probablemente preparándose el escenario, preparando para que todo estuviera en orden. Estuvo ahí cuando había que acomodar a la gente, acompañó a Jesús, y había no solamente eso, había vivido estas bienaventuranzas. No eran simplemente palabras, él las había vivido. Pero aún así, no lo vio y tuvo temor. Y el pecado nubló esto. Se le olvidó que había bienaventuranza para aquellos que admiten y reciben a Cristo. Es por ello que es sumamente importante, hermanos, que estudiemos la palabra de Dios. Hoy día lo escuchábamos en la escuela bíblica. Hay que estudiar la palabra de Dios. Para que en momentos de pena, de sufrimiento, cuando estemos siendo perseguidos, cuando tengamos angustia, tengamos las herramientas suficientes y necesarias para que Dios nos ha dado para hacer frente a ellas. Aquí no vamos a aprender la Biblia por osmosis, o porque tenemos una Biblia bonita en el velador, o porque tenemos 20 Biblias en la casa. El estudiar la palabra de Dios nos da herramientas para defenderla, debemos profundizar en ella, porque los días difíciles van a venir. No estamos exentos porque somos hijos de Cristo, hijos de Dios. No estamos libres de pasar dificultades. Al contrario, estamos súper expuestos a ellos, a esos momentos difíciles. Y si no estamos preparados, el enemigo, Satanás, va a lograr que como Pedro neguemos a Cristo y nos olvidemos de las hermosas promesas que hay si cumplimos con su palabra. Pedro negó ya por segunda vez. Vamos avanzando y Pedro ya negó por segunda vez. Ante este temor que lo tenía controlado por completo, Pedro estaba en pánico, en un escenario hostil, siendo apuntado con el dedo, sabiendo que si llegaba a dar un indicio de que él era quien supuestamente le decían que era, la muerte estaba al acecho.
Y tal fue su grado de desesperación que no solamente negó, sino que comenzó a maldecir y a jurar. O sea, ya el estado de pánico era total. Y aquí no es que maldijo a la criada por apuntarlo, porque uno pensaría que maldijo a la persona que lo estaba apuntando con el dedo. ¿Cómo se te ocurre decir que yo soy esa persona tal por cual? ¿Cierto? Sino que maldijo al aire y gritó que si llegase él a conocer a Cristo, que las mismas maldiciones que él estaba diciendo cayeran sobre sí mismo. O sea, ya no era simplemente contra un tercero, sino que las maldiciones cayeran sobre él. Prefería eso. O sea, Pedro, que sí conocía a Cristo y había visto su milagro sin poder, estaba dispuesto mejor a eso que al juicio que el mundo le da. Pero nuevamente hacemos mención de que el pecado nos nubla y no nos permite ver lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. Muchas veces preferimos el juicio de Dios por sobre el juicio del mundo. Y eso es simplemente no comprender al Dios que adoramos. Pedro en ese minuto prefirió jurar en vano, maldecir y que las maldiciones cayeran sobre él a el juicio que se le vendría, que sí, era la muerte, pero prefirió lo otro sobre el juicio que el mundo entrega. Eso, hermano, es no tener temor de Dios. Es no saber nada de Dios. Creer que es un Dios chiquitito. Porque creemos que no nos va a pasar nada, que las maldiciones que Él advierte para todos aquellos que lo rechacen o nieguen no son tan grandes o tenebrosas. Podemos negar a Dios y no nos va a pasar nada. Pero digo que desobedecer a Dios trae consigo grandes, enormes consecuencias. Trae mucho dolor, mucha tristeza. Y Pedro no advirtió esto, no lo vio venir. Prefirió el juicio de Dios por causa de su pecado a enfrentarse al mundo por su obediencia. Esto nos va a pasar siempre a nosotros, hermano. El mundo nos va a criticar y enjuiciar por ser seguidores de Cristo. Yo siempre le digo a las personas, ojo, ¿estás seguro de la decisión que quieres tomar? Cuando ya sea te quieras ser miembro de la iglesia, cuando quieres recibir a Cristo, cuando quieres tomar el camino, por ejemplo, del pastorado, del ministerio. ¿Estás seguro? Porque ven de repente la parte bonita, la parte, podríamos decir, romántica. Hay una parte dura. Hay una parte bastante dura. Pero tengamos fe y esperanza. Porque el premio de seguirle, el premio de obedecer a nuestro Señor Jesús es muy superior a no hacerlo. Nosotros podemos pensar que las personas que no siguen a Cristo, que no participan, ¿cierto?, de su fe, aparentemente pueden tener una vida grande, apoteósica, que nada, como que no tienen temor de nada, como se dice, sin Dios ni ley. Esa persona no tiene ni Dios ni ley, se manda sola. Ojo, hay juicio. Yo personalmente caigo en ese pecado de forma bastante recurrente. Me da pena y me duele admitirlo, pero es la realidad. No soy capaz, muchas veces por mi pecado, de comprender que el Dios, creador de todo, es aquel a quien debo obedecer y tenerle temor primeramente. ¿Y por qué tengo que tenerle temor a este Dios todopoderoso? Porque bueno, es todopoderoso. Y porque también en Él está la esperanza, está lo bueno y el amor. Es Él, la esencia misma de sus atributos. No en el mundo, que todo lo que entrega tiene una letra chica. Lo que el mundo nos da tiene una letra chica. En donde la desesperanza y sombra abundan. Hay una letra chica, hay un concepto de idolatría de las cosas que el mundo nos entrega, porque nos da un poco y queremos más y más y más, y empezamos a buscar esas cosas y empezamos a dejar de lado las cosas que realmente importan. Dejamos de lado las cosas que Dios nos entrega, las bendiciones que nos están ahí oportunamente entregando. Yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. Yo creo que esa debe ser de las frases más desoladoras que un cristiano puede afirmar. Yo no conozco a Jesús. Yo no conozco a Cristo, y rechazarlo como el mundo hoy lo hace de forma constante. Renegar de la fe. Espero
fuertemente que ninguno de los que estamos aquí presentes, ninguno de los que están escuchando esto, pasemos por un dolor tan grande como decir yo no conozco a Cristo, por temor a lo que el mundo nos va a decir. Incluso no solamente lo que va a decir aquellos misioneros que están predicando la palabra de Dios, que muchas veces están en lugares donde solamente el hecho de congregar a gente para hablar de Jesús trae inevitablemente consigo la muerte. Ojalá nunca caigan en la tentación de decir yo no conozco a Cristo, porque el juicio que Dios le va a entregar a esa persona es muchísimo más grande que el juicio que el mundo puede dar, incluso sea así la muerte. Pero el texto sigue. Y después de estos versículos de dolor y sufrimiento, hermanos, hay señal de esperanza. Pasamos primeramente por la miseria humana, de que somos pecadores y tenemos un pecado que nos nubla. Que el pecado trae consecuencias y trae remordimiento, hay dolor. No es gratis pecar. Pedro estaba sufriendo. Pero como dice el título de este sermón, hay gracia. Y gracia real. Gracia sobreabundante en momentos de aflicción. Acá está la gracia real, la esperanza, la promesa, lo bueno. Versículo 72 dice, y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Se estaba cumpliendo lo que Cristo había dicho que iba a pasar. Y Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El gallo cantó por segunda vez. Ese debe haber sido el momento más desgarrador que Pedro tiene que haber experimentado hasta ese momento. Cuando Pedro siente que el mundo se le empieza a desmoronar, se le empieza a caer, y recuerda las palabras que Cristo le había dicho previamente. Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, no había pasado mucho rato de la profecía, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro, seguramente en ese momento, debe haber hecho un caso omiso de esa advertencia. No la pescó mucho. ¿Cómo yo, Pedro, voy a negar a Cristo? No existe situación tal en el mundo, momento, con situación difícil, en que yo, Pedro, niegue a Cristo. ¿Cómo podía ser posible que el gran apóstol iba a negar a Jesús? Muchas veces nos creemos más de lo que somos y creemos que de alguna manera somos intocables, somos intachables, que vamos a hacer lo correcto por nuestros medios. Hermanos, somos extremadamente vulnerables. Y no solo eso, somos extremadamente cambiantes también. No somos firmes, no somos fieles, no somos leales. Pero como puse de título para este punto, gracia real, es justamente en estas situaciones donde podemos comprender de alguna manera algo de manera mejor la verdadera gracia de Dios para con nosotros. Nunca la vamos a entender completamente ni en su plenitud, pero aquí podemos comprender algo de ella. Esa gracia que no solamente está ahí presente y que abunda, sino que transforma y regenera. Esa gracia que alivia y da esperanza por sobre todas las cosas. Ese llanto de Pedro al cierre de este capítulo, cuando dice pensando en esto lloraba, no es un llanto ligero ni suave. Es un llanto que desgarra, en donde se despeja esa mirada parcial que había tenido por causa del pecado, esa mirada que lo había nublado, se despeja completamente y empieza a tener un momento de claridad. Es un momento esclarecedor y que golpea inmediatamente. Cuando nosotros nos damos cuenta del pecado, cuando nos arrepentimos del pecado de verdad, es un momento desgarrador porque se nos quiebra el alma, se nos parte. Porque comprendemos que es una afrenta directa que hicimos ante el Señor. Y el corazón se contrae y sufre por aquel motivo. Porque no solamente estamos atentando contra nosotros, estamos atentando contra este Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Más allá de si el error cometido, o mejor dicho, el pecado que cometimos, afecta a terceros, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos. La falta primeramente es hacia nuestro Señor. Y ese es el real error. Esa es la real transgresión que cometemos cuando pecamos.
Y esto es lo que nos debe afligir y doler. Es esto lo que nos debe entristecer y abrumar. Pedro lloró al ver que había negado a Cristo ya 3 veces. Pero hermanos, hay esperanza y gracias al Señor esta no depende en lo más mínimo por nosotros. Y no solo eso, no tenemos relevancia alguna en ella, gracias al Señor. Dios en su inmenso amor nos regala esta gracia, ¿cierto? Real, esta gracia maravillosa. Y como dice Juan 21, versículos 15 y 17, dice así. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Miren este maravilloso momento que Cristo le está regalando a Pedro inmerecidamente después de la tremenda afrenta que le había él hecho recién. Le da la oportunidad de expresar su amor 3 veces, para que así de alguna manera pudiera contrarrestar el error cometido de negarlo 3 veces. Dios nos regala estas oportunidades también que son completamente inmerecidas. Cristo le acaba de entregar a Pedro la tremenda oportunidad de alguna manera arreglar el pecado que había cometido. Pero es Cristo quien se la entrega. Pedro no hizo nada. Fue un regalo completamente inmerecido. Pedro obtuvo de una forma maravillosa, con un Cristo resucitado, en donde le entrega un momento de restauración y de perdón. El amor de Cristo para con nosotros es superior a nuestros errores, es superior a nuestras faltas cometidas, si efectivamente lo recibimos con un corazón arrepentido. Para ir terminando, ¿dónde vemos la máxima expresión de amor? ¿Dónde en la historia de la humanidad vemos la máxima, la completa entrega y expresión de amor? La vemos en la cruz. Es ahí donde todos nuestros pecados son realmente perdonados y somos totalmente restaurados por un sacrificio que es único, inigualable y que va a perdurar por toda la eternidad. ¿Somos acaso o estamos siendo perseguidos por Cristo aquí en Chile? ¿Somos perseguidos acá en Curicó cuando hablamos del Evangelio? ¿Los han escupido o maltratado a algunos de ustedes físicamente por ser cristianos? ¿Han visto a algunos de ustedes su vida en peligro o la de algún cercano por ser fieles a la palabra de Dios? No lo creo. Entonces hoy día tenemos una nueva oportunidad que Dios nos entrega de seguirlo y de proclamar su Evangelio hoy y para siempre. Seguro que los que estamos aquí presentes hemos pasado por momentos de tremenda tristeza por causa de nuestros pecados, pero tengan, hermanos, esperanza. Dios, a través de su Hijo Jesús, por el sacrificio que hizo, les va a dar oportunidades justamente para volver a Él. Y es con este llamado de no ser como Pedro en esta situación. No esperemos, ¿cierto?, que tengamos que Cristo decirnos 3 veces si lo amamos para arreglar nuestros errores. Tomemos una decisión hoy de borrar nuestros pecados y seguirlo a Él fielmente. Tengo un momento de oración.